Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1. Decime la verdad, políticamente rock. Darío Stanschreiber, muchas gracias por conversar con Decime la verdad para Vorterix Bahía. Por favor, ¿qué título que tiene el ¿Viste? programa? Decime la verdad, políticamente rock. Ah, mira, Es el nombre. todas las palabras complicadas, problemáticas, Exacto. verdad, rock, política, decir, el verbo decir. lenguaje, Exacto. tal cual. Darío, hay un libro de José Pablo Feynman que se llama La filosofía y el barro de la historia. Sí. Si yo no interpreto mal, lo que quiere decir José Pablo es que la filosofía, para mantener cierto grado de, de pureza o de libertad, necesita mantenerse a veces lo más alejada posible de los hechos políticos. Uh-huh. Los hechos políticos son, en términos generales, lo que conforman la historia. Uh-huh. En este encuentro con Felipe Piña para hablar sobre el Bicentenario de la Independencia, ustedes buscan amalgamar estas dos disciplinas, la historia y la filosofía. Sí. Disciplinas que son, en algún punto, si se quiere, primas hermanas, pero que a veces pareciera, siguiendo esta línea que te planteaba antes, que se repelen. Sí. ¿Cómo lo plantearon? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? ¿De quién fue la propuesta? Mira, la propuesta surgió casi espontáneamente porque en el lanzamiento el año pasado de unos programas de radio que hasta el año pasado sostuvo la Federación de Universidades Nacionales, tanto Felipe como yo, como José Pablo y un montón de otra gente, empezamos a hacer programas de radio para las radios universitarias nacionales, que son casi 50. Entonces el lanzamiento lo hicimos con Felipe, nos llamaron a dos de los que teníamos programas en la Universidad de Córdoba, ahí nos conocimos personalmente, o sea, es una amistad que tiene no más de un año, y nos dimos cuenta que era posible un diálogo desde las diferencias. Un poco en virtud de tu pregunta, digo, nunca nosotros lo que hacemos es entrelazar las disciplinas, sino ponerlas una frente a la otra para que sea el público el que haga como su propio entramado, para que haga su propia narrativa, ¿no? Nosotros no tratamos, ¿no? A veces no sale, pero tratamos como de no bajar líneas, de no bajar marcos, ¿no? Entonces, en este caso particular, obviamente, digamos, la filosofía, si no se ensucia en el barro de la historia, en realidad se está ensuciando haciéndose la limpia, ¿no? Porque todos sabemos que la neutralidad, la pureza o la objetividad es la peor de las suciedades. Lo que pasa es que se recubre de blancura, ¿no? Como decía Nietzsche, la verdad, al final de cuentas, es la mentira más eficiente, la mentira que ha logrado su cometido y que por eso todo el mundo la cree verdadera. En ese sentido, digamos, toda la filosofía que yo hago está siempre en relación al tiempo en el que surge, pero también lo propio de la filosofía es generar categorías que, aunque históricas, rompan con la historia y después puedan ser utilizadas en cualquier momento. Nietzsche decía también que la filosofía es extemporánea, ¿no? Digamos, porque es inoportuna, ¿no? Tiene que ver con el tiempo, pero también habla fuera del tiempo. Cualquiera de nosotros hablamos de amor platónico y no tiene nada que ver con lo que Platón dijo sobre el amor, pero la categoría nos es útil porque la desmarcamos de su historicidad, pero sin traicionarla la usamos para pensar todos nuestros fracasos amorosos. En ese sentido, nos dedicamos con Felipe a pensar el Bicentenario, la independencia, te diría más que nada el momento histórico de conformación de la independencia y el viaje hacia los primeros bocetos de un proyecto de nación. Entonces lo que hace Felipe es trabajar protagonistas, fiel a su estilo, toma alguno de los personajes de la independencia y va mostrando, digamos, su otra cara, ¿no? Digo, habla de Belgrano, de Moreno, de San Martín, de Monteagudo, de Castelli, pero no contando el relato oficial, sino contraponiéndolo con otros relatos posibles, ¿no? Saliendo sobre todo de esa dicotomía héroes, villanos, buenos, malos. Y lo que yo hago es trabajar categorías para pensar la independencia, no la Argentina ni la de 1816, sino la idea de independencia en sí misma. Yo tengo 4 intervenciones donde problematizo 4 cuestiones. Primero, ¿qué es la historia? Tal vez es el momento más impactante porque, digamos, tratamos de hacer un análisis totalmente diferente a la forma en que se entiende qué es la historia. Peleándome tanto contra la historia oficial como contra el revisionismo también, digamos, contra las dicotomías, ¿no?
Después trabajo la cuestión de la independencia, después hablo un poco sobre la identidad, deconstruyéndola, o sea, sosteniendo la tesis que toda identidad necesariamente es violenta o autoritaria, entonces que lo importante es salirse del paradigma de la identidad. Y cierro con una cuestión más política, más todo es político como decías vos, pero que es la idea de comunidad y su relación con el poder. Son 4 temas que no te vamos a pedir que desarrolles en este momento desde ya. Van a venir... Por supuesto, hay que ver el evento. Pero sí te voy a pedir, si nos podés regalar, algo del concepto de qué es historia. Mira, un poco te anticipaba. Primero, la historia es un relato. Cuando digo que es un relato no significa que sea falsa. Digamos, significa simplemente que es un conjunto de textos, un conjunto de palabras, ¿no? De interpretaciones de algo que pasa en algún momento. Nadie que se coloque en la posición narrativista niega que los hechos hayan pasado. Es una chicana barata de los objetivistas que lo que dicen es los que sostienen que la historia es un relato niegan la historia, la pueden distorsionar. En realidad quien distorsiona la historia es quien cree que tiene la llave para acceder a una versión absoluta de la historia. Algo imposible, porque el pasado es inabordable. El presente es inabordable. El futuro, el pasado, el presente son 3 dimensiones de una temporalidad que siempre se nos esfuma. O sea que, y sumale a esta cuestión trágica, bella pero trágica, que es que siempre el tiempo se te escapa, que todo es texto al mismo tiempo y que el texto nunca es directo, nunca es transparente, nunca es lineal. Entonces yo lo que hago es trabajar 2 o 3 conceptos, te regalo uno, me encantó el regalo, que es, digamos, pensemos qué pasaría si en un próximo tiempo, así a lo Foucault, existiese un archivo universal de la memoria que tecnológicamente nos diera la posibilidad de que todo lo que suceda quede debidamente registrado. La pregunta es, ¿se acabaría la historia? Si uno, digamos, toma la postura de la historia lineal y objetiva, diría sí, porque la tecnología logró suplirla, pero la pregunta nos hace dar cuenta o nos hace cuestionar hasta qué punto realmente la historia tiene que ver con la información y hasta qué punto la historia tiene que ver con un excedente, que no tiene que ver solo con la información. Asociar historia con información me parece que es lo que estamos cuestionando acá. La historia tiene que ver con un elemento ético, pedagógico, que tiene que ver con ese excedente que está de algún modo presente en la interpretación que uno siempre hace. Y en ese sentido, para mí, la historia, a lo Walter Benjamin, siempre tiene que ver con poder evidenciar, sacar a luz la historia de los derrotados, ¿no? Porque lamentablemente el género humano es un campo de conflicto permanente y siempre hay vencedores y vencidos, y entonces me parece que una historia, como a mí me gusta hacer, emancipadora, tiene que ver con poner a la luz justamente la historia de los que no pueden contar su propia historia. Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1.